Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, me uno al agradecimiento a IPSA por organizar estas jornadas y por permitirme estar aquí en este día con este nivel de profesorado y nivel de alumno también. Yo voy a hablar de la valoración de la lesión muscular y orientación terapéutica, no solo centrándome en la ecografía. Esto es un tema muy amplio, como sabéis. Entonces, me voy a centrar un poquito. Este es el esquema, ¿no? La epidemiología de las lesiones del tenis, que estamos tratando específicamente estas lesiones, los grados, la clasificación, los grados de lesión muscular, y luego pasaré a analizar, no muy en detalle porque no dará tiempo, las lesiones más específicas. Bueno, respecto a la epidemiología en las lesiones del tenis, aunque hay mucha variabilidad según los estudios, sí que en líneas generales podemos saber que a nivel de miembros inferiores son más las lesiones agudas, principalmente esguince de tobillos, lesiones musculares de distintos tipos de miembros inferiores, de isquiotibiales, de cuádriceps, de aductores y el tenis leg principalmente. Las lesiones más crónicas son por sobreuso y en este caso es sobre todo en miembros superiores, ¿no? Desde lesiones de hombro, del labrum, del manguito rotador. Yo trataré brevemente la parte de la epicondilalgia, lesiones del ECU. Hay más, pero digamos en líneas generales estas son las más frecuentes. Y algo menos frecuentes, sin duda, son las lesiones del tronco, incluso las lesiones del recto abdominal, que se está describiendo también su incidencia más elevada de lo que se pensaba. En este artículo nos hablan de la epidemiología en general de las lesiones en jugadores amateur, digamos. Como veis, lo que son la parte de lesiones musculares abarca más o menos un 9%, y dentro de ellos un 5% las lesiones del tríceps sural y específicamente el tenis leg. Las clasificaciones de lesión muscular, hay muchas. A lo largo de los años se han ido describiendo, aquí os pongo quizá las más importantes. Tenemos la clasificación de Múnich, que en ella tienen en cuenta síntomas, exploración física y resonancia. Han ido variando la clasificación de la British Athletic Muscle Injury. Se basan principalmente en datos de resonancia. Y según han ido evolucionando los años, se han ido añadiendo nuevas clasificaciones. Esta clasificación, que está publicada en el año 2017, inicialmente fue propuesta para isquiosurales, pero se utiliza también mucho, como veréis después, en las lesiones del recto anterior. Hay que tener en cuenta que esta clasificación no se basa solo en hallazgos de imagen, tiene en cuenta el mecanismo, si son directas o indirectas. Según esto establecen, digamos, unos códigos, ¿no? La localización, si son más centrales, en el proximales o en el vientre. La gravedad de la lesión, en este caso sí que se basan más en las imágenes de la resonancia, y también el número de recaídas, considerando recaída como que ocurre en la misma localización en menos de 2 meses, ¿no? Y también Ramón Valius y colaboradores publicaron esta clasificación de la Sociedad Española de Traumatología, en la que dan especial importancia también al daño del tejido conectivo y la descripción topográfica, describiendo en general hasta 4 tipos principales de lesiones: tendinosa aponeurótica, miotendinosa mioponeurótica, que en principio son las que tienen peor pronóstico, intramusculares y miofasciales. Esto como clasificaciones. Ahora os voy a dar unas pautas generales aunque en esto, como en muchas cosas, no hay una evidencia total, pero es algo que se sigue utilizando y son las pautas que se suelen llevar a cabo. Es el protocolo RICE, ¿no? El reposo en los primeros días o primeros momentos de la lesión. Sí que parece que evita la retracción adicional del muñón, reduciendo el hematoma. El hielo, pautándolo 15-20 minutos, más o menos en intervalos de 1 hora, se ha visto que reduce el sangrado hasta en un 50% y tiene un efecto analgésico importante. La compresión y elevación, al reducir la presión hidrostática y la acumulación de fluidos, ayuda a tener también menos edema.
Respecto a ya se ha hablado antes, ¿no? La medicación, pues sí que parece que hay un consenso en evitar el uso de AINES, por lo que hemos hablado esta mañana. Y sí que, como veréis posteriormente, es recomendable realizar, sobre todo en hematomas grandes, que son más anecoicos o no estructurados, aunque es una recomendación de expertos, el realizar el drenaje de dicho hematoma guiado con ecografía, pues acelera el proceso de recuperación y, cómo no, pues luego un proceso de rehabilitación y readaptación adecuado. Tema debate también esta mañana, pues el uso del plasma rico en plaquetas, ¿no? Actualmente, la realidad es que la evidencia científica no tenemos evidencia suficiente como para recomendar su uso de manera habitual, pero la realidad es que cada vez hay más estudios que tratan este tema. Es como en esta revisión sistemática y metaanálisis, pues ellos concluyen que sí que podría mejorar o acelerar el proceso de reparación en lesiones del recto anterior. Como todo, hemos hablado esta mañana y como suele ocurrir en esto, la cuestión es a veces la variabilidad del uso, de la concentración y, bueno, es una línea en la que tenemos que seguir trabajando, ¿no? En este ensayo clínico aleatorizado, pues lo que hacen es, en general, esto es no solo del recto, sino de otro tipo de lesiones, comparan digamos, los resultados tras una infiltración de plasma rico en plaquetas y sin ella, ¿no? Y, bueno, pues observan una reducción del 20% en el tiempo de return to play, comparando el grupo de infiltración con PRP y el que no. Sí que no vieron diferencias en las recidivas, ¿no? Y, bueno, también aquí os he puesto una tesis doctoral que por un compañero traumatólogo que ha presentado recientemente, que, bueno, pues también plantea que el PRP puro podría disminuir también el tiempo de baja deportiva, también dependiendo de factores, ¿no? Del momento de la infiltración y de la edad del deportista. Ahora voy a ir a pasar un poco muy por encima, porque, como comprenderéis, esto es un tema que nos podría dedicar que podríamos dedicar un día entero. Pero, bueno, voy a daros unas pautas generales. Pues respecto a las lesiones disciotibiales, generalmente se deben a una contracción excéntrica con la rodilla en extensión, en flexión y cadera en extensión, o un hiperestiramiento de alta o baja velocidad. Es importante conocer los tipos de lesión aquí, sin duda la parte clínica, la parte de diagnóstico por imagen, la ecografía cobra un papel fundamental y la resonancia, sin duda. Pero es importante conocer, pues, dónde nos encontramos la lesión, ¿no? Porque en función de eso va a haber ciertos tratamientos, sobre todo a nivel de plantear cierto tratamiento quirúrgico que tenemos que conocer. Bueno, en líneas generales podemos tener lesiones en la inserción, lesiones en la mitad proximal, tanto del tendón común o del bíceps y el semitendinoso, o en la mitad distal. Respecto a las de inserción, es importante conocer también que puede haber una rotura de esa inserción en estos casos, el que haya con el aparato conectivo insertado. En estos casos suele aparecer un mayor hematoma y en estos casos suele ser recomendable también realizar, como os he dicho, el drenaje coguiado. Y en el caso de la rotura de desinserción en el que el aparato conectivo está desinsertado, aquí normalmente hay menos hematoma y mayor retracción del muñón. Entonces, bueno, también la parte clínica, aparte de luego, como siempre, combinarlo con un estudio de un diagnóstico por imagen es importante, ¿no? Estas lesiones, bueno, en general, y es un debate que probablemente tendremos luego, la mayor parte de las lesiones musculares, pues tenemos un tratamiento conservador, ¿no? Se considera un tratamiento conservador en la mayoría de las lesiones miofasciales. Sí que tenemos que tener en cuenta que en este tipo de lesiones, pues aunque hay variabilidad también, pero tenemos una alta tasa de recurrencia. Hay muchos factores que pueden predisponer a esta recurrencia, pero bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta. Respecto a que si alguna precisaría tratamiento quirúrgico, ¿no? Que quizá es un posible debate. Pues en esta clasificación de Wood, que se utilizó para las lesiones proximales que precisarían tratamiento quirúrgico, lo diferencian, como veis, pues según si hay una avulsión ósea,
plantearían un tratamiento quirúrgico si hay un desplazamiento mayor de 1 o 2, que serían la mayoría. Si es de la unión miotendinosa o desinserciones parciales sin retracción, en principio tratamiento conservador, aunque valorar tratamiento quirúrgico en élite. Y en este caso, no digo que es lo que siempre haya que hacer y quizá esto luego trae a un debate, si hay una desinserción completa con retracción o afectación del nervio ciático, pues plantean la necesidad de un tratamiento quirúrgico. Aquí os pongo pues un caso de un deportista, de un futbolista de alto nivel, que sí que tenía una rotura, venía con varias roturas, de una rotura longitudinal del split, del tendón del semitendinoso. Y en este caso había, a ver si funciona el vídeo, sí. Bueno, os quiero presentar un poco la imagen para que veáis lo que sería un tratamiento del PRP a nivel de la lesión. En este caso le realizamos 3 infiltraciones y el resultado, desde luego a medio plazo, fue bastante bueno, incluso no clínicamente, sino también el control por imagen. No os lo he puesto porque si no, no nos daría tiempo. Pasamos a las lesiones del cuádriceps. Aquí pues podemos encontrar lesiones directas en deportes de contacto, las más frecuentes, que son las lesiones indirectas. Hay que tener en cuenta que el tendón del recto anterior tiene 3 expansiones aponeuróticas: la del tendón directo, que se inserta en la espina ilíaca anteroinferior; la del tendón indirecto en la ceja cotiloidea, continúan en el septo intramuscular, y estas son las que tienen peor pronóstico; y las de la fascia posterior, que son las mioaponeuróticas distales. Se puede considerar que es como un músculo dentro de un músculo. Entonces, esto, como os he dicho, es importante también conocerlo, y esta clasificación es la que os he comentado anteriormente, porque, digamos, tanto en la clínica como el pronóstico de una y otra varían mucho, ¿no? Que las que os he dicho que tendrían peor pronóstico son las del septo intramuscular, en el que hay una sensación de hachazo al palpar el vientre. No hay un muñón excesivamente aparatoso y el hematoma no aparece en muchas ocasiones, no aparece siempre. Sí, en la imagen el diagnóstico ecográfico también nos ayuda mucho. Insisto que no he puesto todo porque no daría, pero bueno, en la resonancia podríamos encontrar este signo de la diana o bullseye sign, que es muy característico también. Como os he dicho, estas tienen peor pronóstico. Se ha descrito que el tiempo de recuperación varía de 27 hasta 40 días. Y pues se ha descrito que hay mayor tiempo de ausencia en la participación deportiva en las más proximales, porque se produce una cicatriz blanda por la tracción del tendón central desde la ceja cotiloidea. Hasta se ha descrito que en la mitad proximal hay 45 días para rotura de 4 centímetros, con un aumento de 5 días por centímetro de la lesión. Bueno, creo que esto es algo muy teórico, pero bueno, sirve un poco de referencias del tiempo de return to play, ¿no? Y respecto al otro tipo más frecuente también, que son las mioaponeuróticas distales de la fascia posterior, aquí, pues como veis aquí, una imagen de un hematoma que suele ser voluminoso entre el recto femoral y el vasto intermedio. Aquí sí que los muñones pues son más aparatosos, pero es más a veces una secuela estética que tanto funcional, ¿no? En general, estas lesiones tienen mejor pronóstico. Este es un vídeo cedido por el doctor Ramón Valius, en el que, como os he dicho antes, en casos de hematomas importantes, anecoicos, y ayuda mucho en fases iniciales, y este es un procedimiento de esta evacuación de este hematoma, ¿no? Y bueno, es lo bueno de la ecografía, no solo para diagnóstico, sino también porque aquí vais viendo cómo realmente se consigue una evacuación completa del hematoma, y como os he dicho, bueno, pues esto facilitaría un poco la recuperación del deportista. Temas de debate. Algunos necesitan tratamiento quirúrgico. Pues bueno, de plantearse, plantearía en casos de avulsión. Aquí os he puesto 2 artículos de quizá los que podrían tener más experiencia de estos. Uno es de Lempainen, que publicó un artículo de 17 avulsiones proximales del recto femoral, en 10 de ellos era de ambos tendones, describiendo buenos resultados tras la cirugía. Vaquerizo y colaboradores, ellos publican también un artículo, una serie de 10 futbolistas, 7 de ellos los intervinieron en agudo, y 3 de ellos 6 meses por persistencia de la sintomatología, y también en su serie pues describen que tienen buenos resultados con baja tasa de recurrencia.
En líneas generales, ¿cuándo se podría plantear el tratamiento quirúrgico? Bueno, pues si hubiera una lesión una avulsión de ambos tendones con alta demanda funcional, o en el caso de que el tratamiento conservador pues no haya tenido buenos resultados pasados los 3 meses, ¿no? Aunque la realidad es que a la hora de plantear la cirugía, pues quizá, bueno, yo no soy cirujano, pero la realidad es que teóricamente es más sencillo realizarlo en la fase aguda. Lesiones de aductores, voy a ir un poquito rápido para no retrasarme. Bueno, lo más frecuente es el aductor largo. Como siempre, hay que diferenciar los niveles de lesión. Si es en la tendinoperióstica, lesión proximal, tendón central o en el distal. Aquí, bueno, prácticamente casi todos el tratamiento consideramos que son tratamiento conservador. En este artículo hablan que el tratamiento conservador y quirúrgico también es una opción válida en lesiones completas, ¿no? Y un return to play de 1 a 7 semanas en lesiones parciales. Por lo tanto, podemos quedarnos con la idea que la mayoría es tratamiento conservador, quizá también a debate. En ciertas lesiones proximales, parciales y de élite, plantear tratamiento quirúrgico. Bueno, pues yo considero que no, pero quizá es algo de debate. Pasamos a las del tríceps sural, sobre todo el tenis leg. Aquí, como siempre, bueno, quizá en el gastrocnemio medial es donde la ecografía tiene un papel más fundamental. A nivel del sóleo, pues discutimos un poco más el papel de la ecografía y, en principio, pues tenderíamos más a utilizar la resonancia, ¿no? Es importante conocer también el tipo de lesión, que os lo voy a mostrar aquí a continuación. Sobre todo con la ecografía nos permite de una manera muy importante diferenciar el tipo de lesión. Es importante conocer si hay afectación o no de la aponeurosis. La tipo 1 sería sin afectación de la aponeurosis anterior, la tipo 2 con afectación de la aponeurosis anterior, y de estas tendríamos incluso un 2A, un 2B. La tipo 3 es cuando hay una afectación casi de la porción tendinosa, que se considera pues como una lesión de un tendón prácticamente, y la tipo 4 combinaría un 2 y un 3 y en principio tendría peor pronóstico. Hay que tener en cuenta que la ecografía de realizarla no debe realizarse antes de 48 horas porque bueno, podría ser un falso negativo, ¿no? Y sí que a la hora de realizar la ecografía es muy importante también realizar movimientos de flexo, extensión activa de tobillo, porque lo que queremos es ver el movimiento sinérgico, sobre todo del gemelo respecto al sóleo. De la clínica, pues lo conocido por todos, sí que es importante realizar siempre la prueba de Thompson y que no se nos olvide que hay la posibilidad de encontrar una trombosis venosa profunda, sobre todo de las venas gemelares, y indagar tanto clínica como ecográficamente esta posibilidad. Como os he dicho, es importante conocerlo porque esto sí que sabemos un poco el tiempo de return to play, ¿no? Según el tipo de lesión, pasando desde 2 semanas en la tipo 1. Como os he dicho, vamos aumentando el tiempo. En la tipo 2 pues pasaría de 3 hasta 7 semanas. En la afectación de la porción tendinosa hasta 9 semanas y incluso en lesiones combinadas tipo 4 de hasta 11 semanas. Como os he dicho también, la posibilidad de realizar una evacuación del drenaje, esto, aunque el hematoma no tiene una importancia pronóstica, sin duda creo que es algo que realizamos todos y que recomendamos realizarlo. Sí que es verdad que conviene hacerlo en fases más iniciales para evitar que el hematoma ya esté estructurado. Conviene poner un vendaje compresivo y volver a citar al paciente porque la recidiva pues es frecuente. Vale. Y bueno, nada, unas pinceladas de lesión, pues de la epicondilalgia. Sabemos que hay múltiples factores, sobre todo de la técnica, del material. No voy a entrar en esto porque hay muchos más expertos en el tema. El diagnóstico, como siempre, tiene que ser un diagnóstico clínico con apoyo, sobre todo a nivel ecográfico y, en su caso necesario, la resonancia también. Solemos ver pues un engrosamiento a nivel del tendón extensor común, el aumento de la vascularidad Doppler, y ahí también podemos objetivar si hay roturas a nivel del tendón, calcificaciones asociadas.
Respecto al tratamiento, bueno, pues como hay que empezar con un tratamiento conservador, el AINE es, bueno, discutido, como siempre, quizá en fases muy, muy iniciales. Insistir, como siempre, en estiramientos en excéntricos, no solo a nivel del codo, sino de todo el miembro superior, de toda la cadena cinética. El wait and see, famoso de que la epicondilitis cede por sí solo, bueno, pues está descrita, pero la realidad es que a veces nos encontramos con el paciente que dice: a mí me duele y yo quiero una solución, no quiero wait más. Entonces, y bueno, pues como siempre, mejorar la técnica del equipo. Aquí hay, bueno, respecto a las infiltraciones, otras técnicas que podemos hacer, pues las corticoanestésicas, como está hablando, pues quizá hay un debate, ¿no? Porque parece que a largo plazo se ha descrito que hasta podrían empeorar digamos, el pronóstico. El plasma rico en plaquetas, si hay alguna indicación que yo personalmente, y creo que también en la literatura, pues tiene mucho resultado, es en esta patología. Yo, creo que es algo que, si me dicen una de las patologías, quitando la artrosis de rodilla, en el que PRP responde en muchos casos, en mi experiencia, os diría que es esta. Otras opciones: el ácido hialurónico peritendinoso, las ondas de choque también. Yo combino con bastante frecuencia el plasma rico en plaquetas y las ondas de choque, porque las ondas de choque, bueno, no es solo el efecto mecánico, que quizá mucha gente tiene el conocimiento que es solo el efecto mecánico, sino tiene un efecto biológico. La onda acústica de la onda de choque lo que hace es estimular el núcleo de las células y, por un efecto de mecanotransducción, produce una serie de factores de crecimiento también muy similar al efecto del PRP. Entonces, está descrito, muy poco publicado al respecto, pero la verdad es que mucha gente, y cada vez más, lo realiza. Parece que tiene un efecto sinérgico, ¿no? Bueno, aquí os pongo un ejemplo de una infiltración. Bueno, aquí tengo al paciente sentado, a veces les tumbo. El plasma rico en plaquetas siempre recomendamos hacerlo ecoguiado, porque parte, bueno, es bueno localizar también si hay alguna rotura tendinosa. Parte del plasma rico en plaquetas iría dentro del tendón y parte iría peritendón, ¿vale? Se tolera muy bien. Y bueno, y luego algo que yo no realizo, pero bueno, que también son técnicas antes de plantear un tratamiento quirúrgico, pues es, bueno, la tenotomía ecoguiada. Y bueno, para concluir, hay que tener en cuenta que las lesiones musculares son muy frecuentes, ya lo sabemos, en deportistas tanto de élite y amateur también. Teniendo en cuenta el tenis, pues más o menos el 9% de las lesiones afectan principalmente a la musculatura del muslo y del tríceps sural. Es importante conocer las clasificaciones que tenemos, basadas no solo en hallazgos de resonancia, sino también de clínica y como hemos visto, de número de recidivas. La mayoría de los tratamientos son conservadores. Sí que recomendamos drenaje temprano ecoguiado de los hematomas y el plasma rico en plaquetas, porque, bueno, podría reducir el tiempo del return to play. Y bueno, el tratamiento quirúrgico es muy individualizado. Sí que tenemos que tener en cuenta que las lesiones discoidales pues tienen mayor tasa de recidivas que con el tratamiento conservador. Y bueno, muchas gracias.